Resulta complejo referirse a un único significado del término representación. Se puede hablar de representación como símbolo, como deseo, como cuidado de intereses, como autorización para decidir o como responsabilidad. Parece que es comúnmente admitido que el concepto de representación significa actuar por otros. En el caso de la representación política, la actuación se efectúa por cuenta de los representantes, por cuenta de los representados sin entrar en conflicto con sus deseos, o en caso contrario, dando una explicación de por qué los deseos de los representados se hallan en desacuerdo con los intereses que les convienen. Así, la representación política lo es si el pueblo está presente en la acción gubernamental, aun cuando no actúe literalmente por sí mismo. En la medida en la que se trata de una cuestión de actuar sustantivamente por otros, requiere una acción independiente en interés de los gobernados, que no esté normalmente en contra de sus deseos. Tampoco el hecho de no entrar en permanente conflicto con los deseos de los representados implica, en todos los casos, contentar a estos. Por el contrario, no se está ante un gobierno representativo cuando éste controla a su electorado. Sí, cuando son los electores los que muestran el control sobre las acciones de gobierno, de manera que el pueblo actúa a través de su gobierno y no se supone una mera perspectiva pasiva o no se manifiestan como meros sujetos pasivos de las actuaciones de los representantes. No se trata, pues, de que el gobierno represente solo cuando existe un deseo concreto y popular, sino al contrario, cuando existe un deseo que el gobernante es capaz de identificar y que va de forma sistemática respondiendo a él. Así, el concepto de representación se configura como una continua tensión entre el ideal y el logro. Los actos de representante obligan al representado, pero éste tiene la posibilidad de controlar y de exigir responsabilidad a los representantes. La representación política está asociada, por tanto, a la idea de control y a la idea de responsabilidad. El representante lo es porque se somete a la fiscalización de sus representados. El elegido debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo sostiene, debiendo lograr que se cumplan todas las expectativas y, en caso contrario, sabe que puede prescindir de la confianza del electorado. En la actualidad, el término representación política contiene varias condiciones y presupuestos. Por un lado, es una relación de muchos con uno, que es el representante. En segundo lugar, los representados ceden su confianza mediante un voto libre y voluntario a la acción y competencia del representante. En tercer lugar, el representante actúa en nombre de otros, de todos y de todas, y lo hace a condición de trabajar en interés de los representados. La idea de la representación política comenzó como una institución medieval de los gobiernos monárquicos y aristocráticos que resultaban ser órganos representativos orgánicos, es decir, estamentales. Eran un reflejo de la sociedad feudal y, por lo tanto, por un lado se representaban los nobles, la nobleza, la iglesia y los poseedores de tierra, y por otro lado los artesanos y mercaderes. Lo que se asumía en el fondo es que, como la sociedad era desigual, el peso que debía tener cada uno de ellos también debía de ser desigual en función de la clase o estamento. La transformación social y económica de las sociedades europeas en los siglos XVII y XVIII cambia también el paradigma y la idea de representación política. La hace más amplia y más abarcadora de elementos. Se dice por ello que la representación política vino a rescatar la democracia, la hizo como un instrumento más amplio, arraigado y que pudo así sobrevivir. En el contrato social, Rousseau atacó fuertemente la idea de representación por considerar que de alguna manera expropia la voluntad del pueblo. Montesquieu, sin embargo, dijo que en un estado de gran tamaño resultaba imposible que los individuos se reunieran en un cuerpo legislativo. Era, por lo tanto, indispensable escoger representantes que hiciesen lo que el pueblo no podía hacer. Por su parte, John Stuart Mill fue todavía más entusiasta y afirmó que la democracia no podía cobrar otra forma que no fuese la de la democracia representativa. Edmund Burke, contra el mandato imperativo, combatió la concepción según la cual el representante elegido era un mero regente sujeto a las instrucciones de los representados. Así entendida, la representación no se debe a un grupo en particular, sino que se debe a la nación. La representación está formada por individuos libres e iguales. En este punto, las elecciones se configuran como un instrumento unificador de las diferencias sociales existentes.
No se refuerzan las divisiones a partir de las elecciones de representantes, sino que al contrario se aunan y se consensúan y compensan las situaciones de desigualdad fáctica. En este momento tiene una gran relevancia la construcción del concepto de ciudadanía política. En este punto el Estado se convierte en un instrumento unificador. Frente a una sociedad dividida, lo que hace el Estado es tomar como elemento único al ciudadano en lugar de otras categorías sociales, culturales, económicas, religiosas o de otra naturaleza. La representación política tiene sus raíces más fuertes en la Revolución norteamericana y francesa, pero sus mecanismos y procedimientos democráticos operables tienen encaje en el siglo XIX. La sociedad, en este caso, delega también la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos. Por eso se ha señalado que la importancia del gobierno representativo es consecuencia de los presupuestos de la teoría liberal, esto es, en la distinción por un lado entre sociedad y Estado y por otro lado el carácter delegado de la autoridad pública. Pero la teoría de la representación fue más allá, porque no se articuló como un mero mecanismo técnico para incluir de alguna manera a todos los integrantes de las decisiones políticas a adoptar en el momento, sino que se configuró como un sistema político esencialmente superior a la representación directa que defendía Rousseau. Dijo en este sentido Sieyès que el gobierno representativo no es un mal menor al que debemos de resignarnos, sino una forma superior de democracia, más funcional, de mayor calidad y más duradera. Los elementos integrantes de la representación política se resumen en que quienes gobiernan y quienes resultan representantes son nombrados por una elección periódica. Además, la toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto a los deseos de los electores. En tercer lugar, los que son gobernados también pueden expresar sus opiniones y deseos sin por ello estar sujetos al control de quienes les gobiernan. Y finalmente, las decisiones públicas se someten a un proceso de debate. Las recurrentes elecciones y el necesario juego parlamentario dieron con la necesidad de integrar partidos políticos para que los electores se sintiesen más cómodos, más seguros, que hubiese un debate político, y de manera que los partidos políticos y su legalización se convirtieron así en un complemento indispensable para la participación política y la representación política. El diseño del gobierno representativo permite la función esencial de establecer contrapesos al poder gubernamental. Propiciar que las minorías representadas en el Parlamento puedan tomar parte no solamente de la vigilancia de ese poder, sino también de la toma de decisiones. Y además, la representación implica que se hace posible esa limitación del poder y esta es, en definitiva, la virtud de la representación política.